Vamos a romper las barreras del sentido común. Soy Sensost. Seguro conocen el país de tecnologías de la información. También es la región donde ocurrió la tragedia del gran terremoto de tecnologías de la información y hoy es un país convertido en un infierno controlado por pandillas. Pero recientemente llegaron noticias de tecnologías de la información y no son buenas. Se ha declarado el estado de emergencia. La razón es, precisamente, por las pandillas. Hoy veremos este tema. El gobierno de tecnologías de la información declaró estado de emergencia en varias regiones por el aumento de la violencia de pandillas. El gobierno de tecnologías de la información afirmó que la violencia impacta negativamente la vida ciudadana y varios sectores nacionales. Ante la magnitud de la crisis, declaró urgente movilizar masivamente recursos y medios institucionales para resolver el problema. Tecnologías de la información lleva más de 4 años bajo el control de pandillas, que son más poderosas que la policía o el ejército. Un país fue borrado y el gobierno perdió el control territorial. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 1.3 millones de personas en todo el país se han desplazado debido a las pandillas en tecnologías de la información, considerando que la población de tecnologías de la información es de aproximadamente 11.77 millones. Eso significa que ya 1 de cada 10 personas ha abandonado tecnologías de la información. Además, la violencia de las pandillas se está volviendo cada vez más grave y se ha informado que desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, 4.864 personas han muerto debido a esta violencia. Actualmente, las pandillas en tecnologías de la información están actuando con aún más libertad dentro de tecnologías de la información. Les hablaré más sobre esto la próxima vez. El caos en tecnologías de la información comenzó con el asesinato de su presidente, lo que dejó al gobierno incapacitado. Durante este tiempo, las pandillas se levantaron y causaron confusión en todo el país. Actualmente, un gobierno provisional se ha formado, pero este gobierno provisional tampoco controla la situación. En Puerto Príncipe, Haití, hasta el 90% está bajo control de pandillas. Aún así, la policía de Haití no puede hacer mucho porque hay una grave falta de presupuesto, por lo que muchos policías están renunciando y dejando sus puestos. Miroslav Jencha, subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas para Europa, Asia Central y las Américas, informó a los embajadores de varios países en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, que la capital de Haití ha quedado paralizada por pandillas asesinas. El subsecretario Jencha advirtió que las pandillas se han fortalecido y expandido hasta la capital, por lo que Haití podría volverse una zona sin ley. Y advirtió que si la comunidad internacional no toma medidas firmes y urgentes, la realidad podría ser el colapso total del país. Las pandillas de Haití, tras controlar el 90% de la capital, ahora buscan dominar la economía nacional. Las pandillas de Haití han paralizado los distritos comerciales al tomar el control de las principales rutas comerciales. Se dice que están obteniendo enormes ganancias al imponer precios exorbitantes en todos los productos necesarios para la vida diaria. Los precios del arroz y el combustible, por ejemplo, están aumentando drásticamente en este momento. Las pandillas están cometiendo crímenes atroces como asesinatos y trata de personas, y también están cometiendo delitos contra extranjeros. Mostraron el secuestro de 7 empleados de un orfanato, incluida la misionera irlandesa Jenna Hurherty y un niño discapacitado de 3 años. En todo Haití, el número de ciudadanos asesinados por pandillas ha superado los 4.000, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado, por lo que los crímenes cometidos por pandillas siguen aumentando. La comunidad internacional ha actuado ante esta situación. La Organización de las Naciones Unidas envió una fuerza policial multinacional a Haití para controlar pandillas armadas, liderada por Kenia. Desde junio de 2024, con apoyo total de la administración Biden, fuerzas especiales de la policía de Kenia llegaron a Haití. Ellos no son simples policías de seguridad, sino que están compuestos por personal especializado en operaciones urbanas y antiterroristas. Sin embargo, no solo vino Kenia. Policías de Bahamas, Belice, El Salvador, Guatemala y Jamaica participaron en la operación. Literalmente, una fuerza policial internacional se ha formado en Haití como escenario. La Organización de las Naciones Unidas planeaba 2.500 personas, pero fue distinto. La recaudación de fondos y el reclutamiento han sido complicados. Solo se han desplegado unas 1.000 personas, menos de la mitad prevista. Considerando las pandillas en Haití y su control territorial, es una pelea imposible de ganar. Estos 1.000 policías internacionales operan diariamente sin descanso, intensos combates para recuperar las carreteras principales y los puertos, e incluso revisiones y controles que continúan durante toda la noche. Pero la realidad es devastadora. Las pandillas adaptan rápido sus métodos a la policía y responden con tácticas más astutas y crueles, usando civiles como escudos o emboscando en callejones y azoteas.
Dentro de la Organización de las Naciones Unidas se señala claramente la razón por la que esta situación se prolonga tanto tiempo. Es la falta de personal y de fondos. Como las fuerzas solo cuentan con la mitad del personal necesario, aunque logren recuperar una zona, no tienen suficiente gente para mantenerla. Así que las pandillas regresan en pocos días y el ciclo vicioso se repite. Además, el equipo y los suministros necesarios para las operaciones son sumamente insuficientes. Solo algunas unidades reciben vehículos blindados, drones y visores nocturnos. La mayoría opera en situaciones peligrosas con equipos antiguos. Esto es una ventaja para las pandillas. Las pandillas expanden su poder donde la policía no actúa y ofrecen protección a los residentes, aumentando su influencia. Aunque la operación lleva un año, las pandillas no han perdido fuerza y se vuelven más organizadas e inteligentes. A medida que la situación en la que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos se prolonga, en varias partes de Haití han comenzado a aparecer decisiones desesperadas. Precisamente, los ciudadanos están armándose por sí mismos y organizando grupos de autodefensa a nivel local. Al principio, el propósito era puro: proteger a la familia y a la comunidad. Para sobrevivir donde la policía no llega y las pandillas dominan, salieron armados con herramientas agrícolas y rifles de caza. Ante la amenaza de pandillas, ponían centinelas en los callejones y patrullaban la comunidad cada noche. El problema continuó, ya que con el tiempo, los grupos de autodefensa se transformaron en grupos armados. Para protegerse, compraron armas ilegales, incluyendo automáticas y explosivos obtenidos por contrabando internacional. Algunos grupos de autodefensa, después de ganar enfrentamientos contra las pandillas, les quitaban las armas y las usaban para armarse ellos mismos. La justificación de hacer justicia se desvaneció y surgió una estructura de violencia basada en represalias y sanciones personales. Lo más grave es que muchos grupos de autodefensa acaban pareciéndose a las mismas pandillas. Al principio eran grupos que protegían la aldea, pero en cuanto obtuvieron poder y fuerza, empezaron a buscar dinero y poder, cobrando a los residentes bajo el pretexto de protección o atacando otras zonas para saquearlas. Casos como estos se volvieron muy comunes. Al final, el grupo que luchaba contra las pandillas termina convirtiéndose en otra pandilla, repitiendo así un círculo vicioso. El gobierno de tecnologías de la información declaró estado de emergencia para frenar el caos, pero expertos dudan que haya cambios importantes. La razón es clara: el gobierno y la policía ya están tan debilitados que no tienen la fuerza suficiente para restaurar el orden público en todo el país. Cuando la frontera entre autodefensas y pandillas se difumina, reforzar leyes no basta para solucionar el problema. Sobre todo, incluso si llega ayuda externa, tomará demasiado tiempo y mientras tanto el ciclo de violencia continuará. Haití sigue atrapado en una estructura donde la violencia se reproduce. Aunque el estado de emergencia puede frenar temporalmente la crisis, sin un cambio real, la situación probablemente empeorará. El caos causado por las pandillas en Haití inició en 2021 tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El 7 de julio de 2021, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su casa con 28 sospechosos involucrados. El problema es que el mundo político de Haití se complicó mucho. El presidente nombró al próximo primer ministro y fue asesinado al día siguiente. El primer ministro Joseph estaba en una posición provisional hasta que se nombrara al nuevo primer ministro, sin otra opción. El nuevo primer ministro aún no recibía la designación oficial del presidente para asumir el cargo. El presidente de la Corte Suprema, primero en la sucesión, murió por COVID-19 2 semanas antes del asesinato, quedando sin sucesor. Por razones como el COVID-19, el Parlamento de Haití no pudo celebrar las elecciones de la Cámara de Diputados y el Senado, que deben hacerse cada 2 años. En la Cámara de Diputados, todos los escaños quedaron vacantes. En 2020 y 2/3 del Senado ya habían terminado su mandato e incapaces de ejercer funciones. El gobierno y el Parlamento estaban totalmente paralizados. Incluso el presidente fue asesinado, por lo que reinaba la anarquía. Por eso, las pandillas empezaron a descontrolarse. Para que se den una idea de cuán poderosas eran, incluso exigían que sus miembros fueran colocados en puestos clave del gobierno. Esta situación ha continuado por más de 4 años. Incluso ahora no se ha resuelto en absoluto. La situación en Haití solo empeorará con el tiempo. Afortunadamente, en septiembre de 2024,
formaron una comisión electoral para organizar elecciones presidenciales antes de febrero de 2026. El problema es que, aunque formen una comisión y hagan elecciones, debido a que las pandillas han tomado el control de la capital, no se sabe si las elecciones podrán llevarse a cabo de manera adecuada. Si las elecciones se realizan a la fuerza, los centros de votación pueden ser atacados por grupos armados y muchos votantes podrían abstenerse por seguridad. Las pandillas controlan las carreteras y transporte, dificultando distribuir papeletas y equipo electoral en el país. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación en Haití? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.